Durante el mes de abril de 2022, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español, estableció una comisión de expertos y expertas con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado de la situación en España de la precariedad laboral y de sus efectos sobre la salud mental. El resultado de este trabajo es el informe PRESME, el primer estudio global impulsado por el gobierno de un país sobre la precariedad laboral y la salud mental. Si bien la precariedad laboral multidimensional está presente en mayor o menor medida en todas las ocupaciones y actividades, hay una fuerte relación y un gradiente social entre la precariedad laboral y la mala salud mental en la población trabajadora, con efectos especialmente intensos entre las clases y los grupos sociales más explotados y discriminados, como por ejemplo las personas jóvenes, los inmigrantes, las mujeres, los trabajadores con niveles educativos más bajos. Y también está especialmente presente en algunos colectivos olvidados, como son los trabajadores autónomos, los trabajadores en el sector cultural o las personas trans o también las personas con diversidad funcional. Según las estimaciones de la Comisión, del informe de la Comisión, de los más de medio millón de casos de depresión que tuvieron lugar entre la población activa en el año 2020, si la población precarizada no lo hubiera sido, se hubieran podido evitar casi 170.000 casos de depresión.